¿cuáles son las herramientas que yo tengo para poder ayudarle a una mujer, ¿no? Entonces tenemos una línea de apoyo donde damos asesoría psicológica y legal a nivel nacional, en donde puedes hablar el número de veces que quieras. Hola, ¿cómo están? Estamos hoy aquí con Mariana Baños, directora de la Fundación Origen. ¿Cómo estás, mi Mariana? Ay, Jackie, feliz. Gracias por venir, porque la labor que esta mujer hace, no se imaginan. Ella, con su afán de ayudar, empezó a los 21 años, ayudando a niños en una escuela, y poco a poco se fue metiendo en el tema de mujeres, que estaba tan abandonado, y hoy nos puede dar un panorama que no tenemos ni idea de lo que padecen las mujeres hoy en día. Somos el país número 1 en violencia sexual y pues es algo que no se habla, es en todos los estratos y está fuerte, ¿verdad, sí, mi Mariana? No, mil gracias por darme este espacio y por invitarme, y justo en un momento especial que la fundación cumple 20 años. Entonces ya llevamos 20 años de trabajo ahora sí que con las mujeres y con los niños, y como dices, ¿no? Nos movimos de atender a los niños, a las mujeres, porque pues, en 95 obviamente no había unos espacios, te decían las mujeres, que yo no tengo cómo desarrollarme, o a quién le platico mis problemas, o a quién acudo, y había sobre todo una situación constante que se repite, que le pegaban a sus hijos, y entonces pues los hijos luego crecían y no sabían cómo dejarlo o cómo moverse del lugar o cómo no hacerlo, ¿no? Porque la verdad es que sí, no... si te pegan, pegas. Pues, o sea, es como la violencia que se va propagando. Sí, y como que mucha gente dice, no, bueno, pero sí, no, el tema de mujer, como dices, creo que nos afecta a todos, porque vivimos en una sociedad que está hecha de hombres, mujeres y niños, y cuando alguien de esa sociedad sufre algo, pues hay una consecuencia hacia la siguiente generación o al de al lado, ¿no? Entonces te dicen, no, bueno, la mujer no, yo te apoyo a los niños, sí, pero es que quien lleva a los niños al doctor, quien lleva a los niños al hospital, quien les deja de pegar o no les pega o les pone atención o los saca adelante o los impulsa es la mujer. Entonces tenemos que invertir en que nosotras estemos bien, que ellas estén bien, para que ese cambio se haga realmente hacia la siguiente generación, ¿no? ¿Y tú qué percibes, Mariana? ¿Por qué habemos tantas mujeres, porque me incluyo, que estamos rotas en ciertas partes, que permitimos ciertas cosas? Sí, mira, yo creo que por un lado es una tristeza, ¿no? Porque ves las estadísticas y bueno, 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia. Entonces se divide la violencia en violencia laboral, que es toda la parte del trabajo, la económica, que es el control del dinero, en cómo te doy, cómo no te doy, o si es tuyo, porque también es de las dos formas, la violencia emocional, que es la más común, la violencia sexual y la violencia física. Desde luego la más alta es la violencia emocional, y como dices, pues yo creo que todos en algún momento de tu vida, desde una situación, normalizas ciertos actos de violencia, ¿no? Y no te das cuenta si te están afectando, si no te están afectando. Desde luego hay consecuencias mucho más graves, pero como dices, todos somos vulnerables. Entonces todos tenemos problemas, todos tenemos caídas, todos tenemos defectos, y claramente el ser imperfecto, el ser humano, pues nos hace tomar a lo mejor decisiones o acciones que muchas veces no son las correctas, o que permite ciertas cosas por educación, por cultura, porque es lo que has visto, porque es lo que conoces, porque no sabes cómo moverte del lugar. Entonces lo que sí he visto es que las generaciones se han movido hacia una cero tolerancia de las nuevas generaciones. O sea, nosotros ahorita nos mandaron llamar de una universidad que teníamos que capacitar en toda la parte que era hostigamiento, porque las alumnas estaban quejando de los profesores que las tomaban de la cintura para dejarlas pasar y le decían, pásale chula. Y entonces le decía a la niña, es que a mí no me vas a decir ni chula ni me vas a tomar de la cintura, ni pásale, ¿no? Entonces hay cosas que son generacionales y hay otras cosas que de veras no teníamos que haber permitido, ¿no? Y no nada más nosotros, porque estamos hablando que la violencia se ejerce entre pares, entre desiguales, de niños, entre los mismos niños, ¿no? Entre amigos, entre todo, ¿no? No es... Lo que pasa es que nos da miedo el término violencia, esa es la verdad. Nos da miedo hablar de la problemática, porque por un lado hay un culpable y por el otro lado hay una víctima. Y entonces la víctima, como dices, ¿hasta dónde puedo llegar? Yo lo acepté, ¿no? Entonces permití que me gritaran, permití que me pegaran, y entonces para que te salgas de ese ciclo de violencia,
tienes que entrar en una conciencia de decir, es que lo hice, ¿no? Normalmente hay una raíz, o sea, hay una raíz muy, no es que haya una sola causa, o sea, sí es pues multifactorial, ¿no? Pero normalmente tienes el autoestima en el piso, ¿no? Porque permites a lo mejor ciertas cosas que si estuvieras fortalecida, cuando estás bien, cuando estás contenta, pues no permitirías, ¿no? Y que te cuesta mucho trabajo salirte de ese círculo, o muchas veces hasta pedirlo. Damos toda la parte de la fundación, los talleres de capacitación en las comunidades, ¿no? Y entonces te dicen, es que me están gritando, mi marido me hace esto. Entonces platicamos con ellas y luego le dice, bueno, ¿ya le preguntaste por qué te grita? No. ¿Y si se lo pides? Ah, se lo voy a pedir, ¿no? Entonces ya llega la siguiente y dice, ¿le dijiste que ya no te gritara? Sí. ¿Y qué te dijo? Que ok. Entonces, ¿cómo? Muchas veces ni siquiera pides las cosas, ¿no? Es como un entendido, sobre todo entre menos a lo mejor en herramientas y oportunidades, es que es lo que me tocó, no es lo que nos tocó, ¿no? Yo creo que todos queremos lo mejor. En conciencia no hay una maldad nata, en conciencia, digo, claro que hay esos extremos que tenemos en la sociedad, pero en conciencia todos tratamos de hacer lo mejor que podemos como papás, como seres humanos, como mamás, como amiga, como hija, como pareja, en tratar de ser mejores personas, ¿no? Que tenemos miles de deficiencias y que vamos cayendo, pero sobre todo lo que es triste es, como dices, te rompes por dentro, ¿no? Hay una parte de la violencia, sobre todo la violencia sexual, que te marca el resto de tu vida, ¿no? Y que sí, yo creo que tenemos que estar mucho más atentas en ese tema, porque no es nada más, no es exclusiva de una clase social, no es exclusiva de si estás educado, si tienes herramientas para afrontarla, no. O sea, no tiene que ver, vivimos en un mundo tristemente que está manejado por más hombres, culturalmente hablando y históricamente hablando. No es que ellos sean buenos o malos, es que así se ha construido el mundo. O sea, así se ha construido la cultura. A final de cuentas, nosotros también, si tenemos hijos, somos los que educamos a los hijos. Pero bueno, la psicología del agresor y la psicología de la que recibe la agresión, ¿cómo, o sea, en qué momento llegan ya a la fundación a pedir ayuda? ¿En qué momento dicen esto no más? O sea, mira, muchas veces es cuando ya tocan un fondo de crisis, muchas veces cuando intervienen los hijos, y es cuando dicen mamá, ya. Y entonces hay una confrontación entre el agresor y, por no ponerle un nombre, ¿no? Y los hijos, y entonces la mamá es cuando dice, o hago algo al respecto, o ya va a haber una consecuencia mucho más grave donde mis hijos estén en medio, ¿no? Y entonces ahí sí tienen que tomar, y cuando se ven un poco más fortalecidas a lo mejor porque se quedan por una situación económica, porque qué miedo divorciarte, porque qué miedo, porque tienen razón, o sea, la mayoría no dejan a sus parejas, sino más bien tienes que encontrar el modo de generar una nueva relación, de cómo solucionar conflictos, de cómo negociar, ¿no? Esas relaciones que ver dentro de esa dinámica que es tóxica, ¿dónde está el punto negro ahora sí? Para poder salirte de ahí y construir una nueva, ¿no? Porque no hay manera de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, él es el culpable, él es la víctima. A mí nunca me gusta hablar de eso porque a final de cuentas tú también estás ahí. No emites juicios, no se trata sí, aquí de emitir juicios, no. sino de decir cuáles son las herramientas que yo tengo para poder ayudarle a una mujer, ¿no? Entonces tenemos una línea de apoyo donde damos asesoría psicológica y legal a nivel nacional, en donde puedes hablar el número de veces que quieras, te contesta tu mismo terapeuta, sigue todo el caso, y ahí es donde nos dimos cuenta. Nosotros empezamos la línea en el año 2000, hemos recibido más de 670,000 llamadas, y abrimos una línea de espacio para la mujer, de ayuda para la mujer. Tristemente, el 70% de las llamadas tiene que ver con violencia, pero a lo mejor hablaban porque estaban tristes, a lo mejor por un duelo, ¿no? Pero resulta que habían sufrido algo, o muchas de decir, bueno, es que quiero cambiar la relación que tengo con mis hijos para poder mejorarla, y en algún momento sí hay algún tipo de abuso. Entonces sí, y lo ves, ¿no? Vemos el mundo hacia dónde se está moviendo, y ves las guerras que hay, la agresión y la poca empatía del ser humano. ¿Dónde está esa, pues ahora sí que esa, la parte compasiva del ser humano? O sea, está la cosa... Está como escondida. Alarmante, sí. O sea, yo sí siento que, fíjate, sucedió una cosa muy triste, bueno, en diciembre, que se suicidó una niña del ITAM. Nosotros
les estamos manejando la línea de apoyo y de contención a la universidad. Y es increíble las redes sociales lo que acabaron con esta niña. Yo dije, oye, no se les olvide que alguien está sufriendo. O sea, hay alguien, papás, amigos, mamá, hermanos, que hay una persona que se murió. La razón no importa. O sea, ¿cómo? No es importante. Y la razón tampoco. Al final de cuentas hay una persona en sufrimiento, y ¿qué vamos a hacer nosotros como seres humanos con ese sufrimiento de alguien que quiero o de alguien que está al lado de mí, ¿no? Creo que eso es lo que yo creo que esa es la invitación, porque finalmente, pues no podemos, o sea, tú como fundación no puedes solucionar el problema de la violencia en México, pero yo creo que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que tener la conciencia primero de por qué permitimos la violencia, por qué estamos en una relación de violencia emocional, no tiene que ser física, hay muchos tipos de violencia. Y buscar ese detonante para trabajar en nosotros, porque yo creo que pues cada persona puede ir cambiando un poquito, y nosotros como seres humanos, ¿qué podemos hacer para ayudar al otro? Sí, y sobre todo ver, por ejemplo, si tenemos hijos, estar mucho más cercanos, ¿no? Que nuestros hijos no tengan relaciones violentas con sus novios. La violencia ya es una consecuencia de muchos actos de antes. O sea, hay una consecuencia de desigualdad, hay una consecuencia de a lo mejor una codependencia que no está funcionando, hay algo que no está. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no hay mejor inversión que el trabajo personal que puede hacer uno desde nuestra profundidad, en decir, a mí la responsabilidad que me toca a mí es esta, y no vivimos aislados, ¿no? En una burbujita, vivimos en sociedad, y cómo podemos nosotros ahora sí que ayudarnos, echarnos la mano, empujarnos, caminar juntos, y sí estar abierto pues a esos, ahora sí que, desde luego, esos focos rojos que hay en nuestras vidas, cómo podemos ser mejores personas, porque eso es lo que realmente te mueve, y que no, cómo elevarnos ahora sí que pues a un estado de conciencia de amor, ¿no? Y que, claro, que nos mueva ese amor. Tenemos un país maravilloso, pero también con unas carencias increíbles de desigualdad, que yo creo que si hemos tenido muchas oportunidades, pues compartirlas. Y bueno, empezar por nosotros, como dices tú. Si yo me violento, me autodestruyo, ¿qué le voy a dar al mundo si estoy enojada? O sea, hay que empezar por nosotros, por lo menos, y pues mandar a todas las mujeres que creamos que necesitamos ayuda a tu fundación, Mariana. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden las mujeres? Bueno, es Fundación Origen, la página de internet es www.origenac.org, y la línea es 800-015-1617, es una línea gratuita que muchas veces no la necesitamos nosotros, pero a lo mejor hay alguien que la puede necesitar, alguien que trabaja con nosotros, alguien que conocemos, y que nos hagamos corresponsables de todo lo que nos sucede, ¿no? Como dices, ¿cuántas veces nosotras mismas somos las que nos estamos haciendo daño? Y cómo lograr regular nuestras emociones. Como siempre les digo, la reacción la decides tú. Es que si me hicieron enojar, no, nadie nos hace enojar. Yo decido cómo reacciono ante eso, y de eso dependen muchas decisiones o acciones que pasan en la vida. Sí, y es querer estar conscientes, querer decir, a ver, quiero conocerme, quiero cambiar, quiero ayudar, y qué padre que lo hiciste tú, Mariana. Te felicito de verdad, porque has ayudado a muchísimas mujeres. Y querernos mucho. Querernos siempre saber que todos tenemos algo bueno. Y así aprender es. a querernos. Así es. Gracias, Mariana. No, mil gracias a ti. Gracias.